Queridísima heredera de abundancia y queridísimo heredero de abundancia también, les mando un abrazo grande. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este tercer episodio de la tercera temporada. El título de hoy, al que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Comenzamos. Muy bien, queridos y queridas, pues nuevamente estamos en un episodio más. Corran por su Biblia, si no la tienen, corran por su Biblia, corran por su cafecito, porque este episodio nos haremos muchas preguntas. Corran por su libreta y corran por su pluma también. Antes de iniciar, quiero iniciar con esta oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta no la tengo yo, la verdad absoluta está en la palabra de Dios y el único que te puede revelar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo, hoy te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú quitando todo velo que nos ha cegado a lo largo del tiempo el entendimiento. Hoy te pedimos que seas tú aclarándonos tantas cuestionantes que tenemos, tantas dudas, Señor. Y hoy te pedimos que vengas, Padre precioso, a quitar toda mentira que hemos creído a lo largo del tiempo. Hoy te pedimos que tu palabra sea revelada ante nosotros y que estas semillas que van a ser sembradas el día de hoy den fruto y fruto en abundancia. Gracias por estar un día más cuidándonos, arropándonos, pero sobre todo guiándonos y hablándonos. Te damos gracias y Padre amado, te pedimos que todo aquello que nos ha estado cegando y que nos ha impedido llegar a ti, Jesús, se ha quitado en tu nombre, precioso Jesús. Así lo declaramos, porque hoy será un parteaguas en nuestra vida. Hoy, Jesús, queremos conocerte. Hoy queremos saber más de ti. Hoy queremos que nos reveles quién eres tú. Gracias por dar tu vida en esa cruz y con esa sangre preciosa hacernos libres de pecado, pero sobre todo gracias, porque gracias a ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, hoy podemos tener comunicación directa contigo. Bendito eres por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridas, pues bueno, este episodio está fuerte y voy a hacer una introducción. No te vayas a ofender. La palabra de Dios muchas veces consuela, pero otras veces confronta. Y yo sé que muchas veces la confrontación la podemos tomar como ofensas o como ofensa. Y a veces solemos ser esos jarritos de tlaquepaque, ¿no? Que nos dicen algo y ya nos rompimos. Bueno, el día de hoy yo le pido al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entender varias cosas y te voy a hacer varias preguntas que yo me las hice en su momento. Otra vez el título, al que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Has escuchado ese refrán? Es un refrán mexicano. ¿Y por qué si lo conocemos nunca hemos meditado en él? Al que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y hasta lo decimos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no conozco a Dios, le voy a estar pidiendo a cualquier santo que me presenten, a cualquier santo que me regalen una pulserita, porque ya me regalaron una pulserita de inicio de año que venía junto con las lentejas y junto con el borreguito de la abundancia que en este 2025 va a llenar de abundancia mi casa. ¿No les ha pasado que luego compran pulseras y traen figuritas de santos? O bueno, a mí me pasó, ¿no? Que me regalaron mi medallita de bautizo y tenía un santo, no tengo ni la menor idea qué santo era, y yo cargaba todo el tiempo con mi medallita, con el santo, y le daba besos y le pedía que me protegiera. Yo no sabía ni qué santo era, pero a mí me inculcaron que los santos eran buenos y que yo debía de pedirles. Me acuerdo una vez, yo vivía en Aguascalientes. Bueno, les cuento rapidísimo esto. Yo soy de aquí y de allá. Yo nací en Guadalajara, pero a los 15 días de nacida me llevaron a vivir a Ciudad de México. En Ciudad de México viví aproximadamente 12 años. Posteriormente me fui a vivir a Aguascalientes, donde viví 7 años. Después regresé a Ciudad de México, aproximadamente que fueron otros
8 años y hoy vivo en Querétaro, ya tengo 4 años y medio aquí, por eso digo que soy de muchos lados, ¿verdad? Pero recuerdo cuando yo vivía en Aguascalientes, claro, Aguascalientes es provincia, la Ciudad de México es tremenda. En Aguascalientes no hay nada o bueno, en ese momento, en ese entonces, no había nada de delincuencia. Y en Ciudad de México sí la había. Me acuerdo que una vez yo tuve que ir, yo era maestra de natación cuando era joven, y fui a una capacitación que me dieron en Ciudad de México y me tocó llegar sola a esa capacitación. Yo me acuerdo perfectamente que cada vez que iba a Ciudad de México, cargaba con una estampita, la que me encontrara, ¿eh? Ay, mira, me encontré esta estampita, y la cargaba en la bolsa para que la estampita me cuidara. No sabía ni qué santo era, pero ahí está, ¿eh? Yo traía mi estampita para que esa estampita me protegiera. ¿No les pasa que a veces para lo verdaderamente importante ponemos tantos pretextos, pero para las cosas, ¿cómo le puedo llamar? Insignificantes, no nos cuestionamos nada y parecemos borreguitos ahí yendo tras una corriente que desconocemos? Es decir, te lo hablo por mí. Cuando a mí me dijeron, lee la Biblia, yo decía, ¿y la Biblia fue escrita por humanos? ¿Y quién dice que Dios vino y escribió la Biblia? Y yo ponía 1001 peros y pretextos. Hoy digo todo lo contrario, porque cuando tienes esa revelación del Espíritu Santo, dices, esto solo lo pudo haber escrito Dios a través de alguien, usó la mano de alguien para escribir, pero eso solamente lo pudo haber dicho Dios. Hay tantas profecías que vienen en la palabra de Dios que se están cumpliendo al día de hoy o que ya se cumplieron, que si tan solo te cuestionaras las cosas verdaderamente importantes, mejor dicho. ¿Por qué si te cuestionas, como en su momento yo lo hice, la Biblia, pero yo sí le rezaba a una virgen? Pero yo sí le rezaba a un santo niño de Atocha y nunca sabía ni la historia del santo niño de Atocha. Fui a dejarle juguetitos al santo niño de Atocha que me llevaban a Zacatecas, pero eso sí, no me pongas a leer la Biblia, porque ¿quién dice que le escribió Dios? ¿Estamos de acuerdo cómo estamos cayendo en tantas incongruencias, hermosa? O sea, porque unas cosas sí las cuestionamos, las cosas verdaderamente importantes que es la palabra de Dios, pero si te dicen, rézale este santo, le rezas y lo adoras, porque no conoces a Dios verdaderamente. Cuando yo tuve un encuentro con Dios, un encuentro sobrenatural, cuando me empezó a hablar en su palabra, que yo le pedía respuestas y Él me respondía, vas a creer que la palabra de Dios es una forma, es un instructivo que Dios nos dejó para poder vivir en esta vida con paz y tranquilidad. Claro, si meditas en ella y lo obedeces, si no va a ser un libro más. Tú decides si este instructivo de vida transforma tu vida o se convierte en un libro más. Porque si lo vas a leer sin fe, sin creer que realmente Dios la escribió, ¿y qué crees? Hay muchos ateos que incluso la han leído nada más por cultura general, pero se dan cuenta que está escrita tan perfecta entre tantos años, con tantas historias hiladas por diferentes autores, que terminan creyendo que esto solo pudo haber sido obra de Dios. E incluso aquel ateo que empezó a leer nada más por cuestionar la Biblia, termina creyendo que viene de Dios, porque no puede haber tanta perfección en este libro, que no solamente es un libro, se compone de varios, pero es recopilado en uno llamado Biblia, que es el libro más vendido en todo el mundo. Bueno, seguimos con el refrán: al que no conoce a Dios, a cualquier santo le rezas. Me llegan muchos mensajes, Fer, ya le recé a Dios, ya oré a Dios y veo que no salgo de mis deudas. Ok. Ya oré y veo que no hay respuesta. Ok, ¿a quién le oraste? No, pues ya le pedí a Dios como me dijiste, pero por otro lado, sigues teniendo esculturas colgadas en tu pared, pulseritas, ¿sabes? Listón rojo con santitos, pidiéndole protección a un listón, a un santo que no sabes ni siquiera qué santo es, porque luego vienen en latín o algo así los nombres y ni siquiera sabemos qué santos son, pero yo estoy protegida por este santo que no sé ni cómo se llama ni qué hizo. Si te ponen a Santa Claus ahí, casi pues tú lo vas a adorar porque no sabes ni siquiera qué es Santa Claus, ¿me explico? A cualquier santo nos acercamos.
Y aquí quiero tocar un punto importante y digo que sí es un punto delicado, sobre todo en México. ¿Sabías tú que en el mundo hay más de 1,200 vírgenes? 1,200 vírgenes. Y mi mamá, que era y es muy creyente, todavía mi mamá, que ya se ha acercado más a la palabra de Dios, de hecho ella me decía, ojalá un día leyeras la Biblia. Y yo le decía, no, ese libro, si yo soy buena persona, ¿para qué lo voy a leer? Y cuando lo leí me di cuenta que mi mamá ni siquiera lo había leído, ¿verdad? Pero ella me decía, lee la Biblia. Bueno, hoy que mi mamá ya lee más la palabra, aún así me dice, a ver, hija, a mí que no me digan que yo tengo que quitar las esculturas que yo tengo en mi casa de cualquier santo o de la Virgen, porque esa es mi fe y se tiene que respetar. Ojo, si tú vas a una iglesia en donde te obligan a quitar cualquier imagen religiosa, te obligan. Tú no puedes hacer las cosas por obligación. Tú tienes que hacer las cosas por convicción. Cuando uno realmente cree en la verdad. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Yo antes tenía Cristo, tenía mi Cristo, les he contado esa historia, yo antes tenía mi Cristo, que mi Cristo tenía toda la vida conmigo desde chiquita, me lo llevé incluso cuando me casé, todavía mi hijo, cuando mi hijo tenía 3 años cuando conocí a Cristo, y todavía mi hijo, le hacía yo que mi hijo le diera besos en los pies a ese Cristo, porque yo no me podía dormir sin rezar 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y sin haberle dado un beso en los pies a mi Cristo. Yo no podía dormirme, ese era mi ritual. ¿Por qué? Porque yo decía, cuando necesite algo y se lo pida, me va a decir, oye, ni siquiera nunca me volteaste a ver, ¿no? Entonces yo besaba los pies de ese Cristo. Mi fe, yo el Cristo que conocía, el que yo conocía, era el que estaba colgado en esa pared. Yo no conocía otro Cristo. Sabía que Cristo era bueno, pero no sabía qué hizo por mí. Históricamente no sabía quién era Cristo. Tenía una fe ciega en Cristo sin siquiera preguntarme qué hizo por mí. Eso lo descubrí hace 5 años y un par de meses que me presentaron a Cristo. ¿Y dónde vas a conocer a Cristo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí vas a conocer quién es Cristo. ¿Vale? Entonces, yo te pregunto y toco este tema muy delicado porque recuerdo una vez que mi mamá me dijo, ¿y cómo a veces juega nuestra mente o incluso el diablo utiliza estas figuras para hacernos creer en esas figuras? Y recuerda, y esto le damos continuidad al episodio pasado que hablamos de los ángeles. El diablo no necesariamente es un ángel que se viste de luz, no necesariamente viene y te dice, yo soy Satanás y pídeme a mí, tienes que ser satanista para estarle pidiendo al diablo y adorarlo. El diablo lo que menos le importa es el llevarse la adoración máxima. Lo que él no quiere es que conozcas a Jesús y que te arrimes a cualquier santo, literal, que a cualquier santo le pidas. Si tú le pides a cualquier santo y a cualquier virgen, ¿por qué crees que hay tantas vírgenes y tantos santos? Por distracción de Satanás. Porque no tendríamos por qué ir con algún santo o con alguna virgen si la palabra de Dios es clara, en donde dice que el único camino, la verdad y la vida es Cristo, es el único. No una virgen, no varias vírgenes, no un santo, no varios santos. ¿De acuerdo? Entonces, hilando esto, recuerdo que mamá dijo, ay, yo creo tanto, ella se hizo muy devota de la Virgen de Guadalupe, porque tenía un cuadro y dice que una vez que ella estaba llorando triste, volteó a ver a la Virgen y vio como la Virgen lloró. Eso fue lo que ella vio. A veces serán cosas de nuestra imaginación, ¿o qué crees? A veces pueden ser cosas que sí pasaron por casualidad o que incluso, como lo habíamos mencionado, el diablo se quiere disfrazar haciendo milagros temporales y momentáneos con tal de que tú creas en esa imagen, en esa figura y no te acerques a Cristo. Recuerda que la misión principal del diablo es alejarte de Cristo, alejar tu mirada de Cristo, alejarte de la verdad. Tenerte engañado con un montón de santos. Sí, si tú crees en esa virgen, si tú crees en cualquier santo, si tú crees en cualquier listón, en cualquier piedra, en cualquier ángel, en cualquier arcángel, si tú crees en la Santa Muerte, si tú crees en ti mismo incluso, porque uno de los principales mandamientos de la Biblia satánica pues es cree en ti, solo en ti, no necesitas de nadie.
Entonces Satanás no necesariamente se lleva la medallita, ahí te llevas la medallita tú porque crees en ti mismo. No necesitas ser adorador de Satanás para caer en la mentira de Satanás, porque así es el diablo. Solamente Satanás viene a distraerte. Distráete en lo que tú quieras, pero no cuidadito de que te acerques a la verdad, porque ¿qué crees? Te va a perder. Te pierdes, Satanás, porque cuando te acercas a Cristo, Cristo te empieza a quitar ese velo. Hemos estado cegados espiritualmente por tanto tiempo y esto lo ha hecho la religión y las religiones. Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Incluso si tú no te congregaras en ningún lugar, que es recomendable, yo te recomiendo congregarte en algún lugar en donde medites la palabra de Dios y donde veas que sus líderes procuran ser obedientes a la palabra de Dios, porque hay tanto estafador allá afuera que lo único que quieren, sí, es llenarse los bolsillos de dinero a través de la fe de las personas. Ojo, no quiero decir que toda la gente, hay pastores súper abundantes que me consta que predican la verdad y bueno, si por añadidura tienen abundancia es una añadidura, pero hay otros tantos charlatanes y farsantes que te predican un Dios que ni siquiera ellos conocen, que ni siquiera han sido transformados, porque te vas a encontrar al pastor, al sacerdote, al anciano, en alguna creo que los mormones les llaman ancianos, que a lo mejor te predican del amor y odian al prójimo. A lo mejor te predican de la bondad y nunca ayudan a la gente. A lo mejor te predican de que no deben de tener codicia y se la pasan envidiando y criticando gente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí no busques una religión de entrada porque no hay religión perfecta. No hay religión perfecta, pero por otro lado, si tú también al tener como yo te hablo desde mi experiencia, al tener esta lucha de no querer entrar a ninguna religión, yo decidí no ir a ninguna iglesia al principio. Posteriormente, hasta que yo en la Biblia, me recomendaron que leyera la Biblia, yo tenía mi Biblia católica y la empecé a leer, ahí decía que me congregara. Y dije, bueno, me voy a congregar en un lugar en donde me enseñen la verdad, la Biblia. Bueno, partiendo sobre eso, y sobre el refrán y sobre esta introducción, al que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, yo regreso a esto. ¿Por qué Dios no me da una respuesta y mientras tanto yo tengo esa figura de yeso colgada en la pared, tengo otra figura de yeso aquí de cualquier imagen, llámese virgen, llámese santo, tengo aquí, he visto muchos negocios que voy, porque bueno, soy asesora financiera y doy también asesorías a pequeñas y medianas empresas, y generalmente cuando voy a este tipo de empresas, sobre todo a las microempresas, me encuentro con el altar a una virgen, que es la Virgen de Guadalupe, y flores y velas. Yo te pregunto y de verdad no lo tomes como agresión, te lo digo para que cuestiones. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? La mamá de Cristo. Ok. Entonces, si la Virgen de Guadalupe es la Santa Madre de Cristo, entonces Cristo es mexicano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te habías preguntado eso? Entonces Jesús es nuestro paisano, no es de Israel, no, es mexicano, porque su madre es mexicana, porque es nuestra Santísima Madre, la mamá de Jesús. Y entonces vemos a la Virgen María sobre nopales, 2 ángeles, y luego si nos metemos un estudio tremendo que yo luego le voy a pedir ahí sí le voy a pedir apoyo a una persona súper erudita en teología que nos diga quién es, a qué hace referencia la imagen de la Virgen María que la pintan aquí en México, porque está tremendo y es algo muy oscuro que viene en la Biblia, viene en la Biblia, pero no viene no viene como referencia de la Madre de Cristo, viene incluso como referencia del diablo, y eso está muy fuerte. Por eso sí voy a decirle a esta persona que venga y nos dé ese estudio, ¿vale? Pero yo te pregunto eso, entonces, ok, y respeto a todos los creyentes y respeto que muchas veces creamos en algo
por necios, porque nunca nos hemos preguntado la verdad. Y yo fui esa necia un día. Entonces, ok, ¿crees en la Virgen? Muy respetable. Es que la Virgen me hace milagros. Volvemos a lo mismo. Así como el arcángel Miguel, San Charbel y un montón de arcángeles y de ángeles te hacen milagros, ¿quién te hace el milagro? ¿El diablo a través de ellos? Para engañarte y para decirte, sí, tú mientras creas que la Virgen te lo hizo, ahí te quiero. No pongas tu mirada en Cristo. ¿Por qué le voy a pedir a la madre? ¿Por qué? Si puedo, si Cristo murió por mí en una cruz, dio su sangre tan preciosa y tan valiosa para que yo pudiera tener comunicación directa con Él. ¿Por qué me voy a ir con su mamá? ¿Por qué? ¿Por qué nos han contado esa mentira? Es que es la única intermediaria e intercesora. La palabra de Dios es clara y dice que los muertos, ya no hay nada que puedan hacer los muertos. Es que yo le pido a mi abuelito y muchas veces no necesitamos un santo, incluso los muertos. Yo le pido a mi abuelito, a mi tío, a mi mamá que pida por mí. Ya no hay, la palabra dice, es clara. Ya los muertos están, no hablan, ya no piensan, ya se esfumaron. Y es la regla de la vida. Todos en esta vida tenemos algo seguro que es la muerte. Y muchas veces decimos, bueno, yo hasta eso decía, oh, la vida la verdad es que todavía no le encuentro mucho sentido. Antes de Cristo, hoy sí le encuentro sentido. Pero la realidad es que todos nos vamos a ver en el juicio final, porque después de esta muerte terrenal hay una eternidad. Y tú decidirás en esa eternidad con quién te quedas. Si a los santos que les pediste, a ver en dónde los encuentras, o te encuentras con el Padre Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, pero es que yo sí creía en Cristo, o sea, sí creía, pero la verdad es que creo más en el ángel, en San Charbel, que me ha hecho muchos milagros. Ok. No, es que yo la verdad, o sea, sí creía en Cristo, tengo mi Cristo, claro que creo, pero le pedía más a su mamá, tenía más convivencia con su mamá, más comunión con su mamá. Y con su mamá, la Virgen María, porque aparte, la Virgen, así lo ponemos de referencia, es mexicana. Es mexicana la Virgen María y ella me hace mis milagros. No me voy con Cristo, me voy con su madre, que es mexicana, porque hay muchísimas vírgenes más. ¿Nos hemos preguntado eso? Otra cuestionante. Ok, no, yo la verdad es que lo que yo creo que a mí me dio la riqueza o me dio el trabajo fue la oración que le hice al Santo Niño de Atocha, por ejemplo, ¿no? Porque yo le llevé dulces y juguetes y me fui caminando, porque me recuerdo que en Zacatecas fui de chiquita, era una subida muy grande, y me fui caminando y la mitad de rodillas y le hice una manda, porque claro que había que ir a pagar mandas, ¿verdad? De juguetes y de dulces al Santo Niño de Atocha porque me cumplió el milagro. Ok, ¿a quién le estás dando honra y gloria? A todos los santos, a las vírgenes. ¿Y cuándo a Cristo? ¿Cuándo te has puesto a decir, quiero conocer a Cristo, quiero conocer al mero mero? Oye, a ver, si tienes el teléfono directo y tienes la oportunidad de hablar, vamos a poner el ejemplo. Si tú no tienes visa y ahorita Trump anda súper especial con las visas, pero tú tienes el teléfono, suponiendo, ¿verdad?, que tuvieras acceso directo con Trump 24/7 y que supieras que él te conteste el teléfono, porque es una persona que está 24/7 para ti, ¿qué harías? Ir a pedir la visa con un gestor a ver quién te la dan, una serie de trámites, o si tienes la confianza, pues le mandas un WhatsApp o le marcas directo a Trump y le dices, oye Trump, autorízame mi visa. Yo por facilidad, si tengo el teléfono de Trump y sé que él me va a contestar de forma amable, me ahorro todo ese papeleo, me ahorro todo ese trámite, que incluso pueden hasta negarme la visa, Te doy este ejemplo muy, muy simple para que lo entendamos. Tienes el teléfono del mero mero. ¿Sabes cuál es el teléfono del mero mero? 01800 oración prácticamente. A una oración de distancia lo tienes.
No necesitas hacer mandas, no necesitas llevarle juguetes a ningún santo, ni dulces, no necesitas ir a colgar. Aquí en Querétaro hay un santuario el santuario de la Virgen de los Hilos, algo así, o de los listones, y vas, pones tu listón para ver si te hace tu milagro. ¿Qué santo es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Porque entonces le rezamos a cualquier santo y no conocemos. Le podemos rezar incluso a San Judas Tadeo. ¿Qué hizo San Judas Tadeo? ¿Quién es? ¿Cuándo nació? ¿Qué hizo por ti? ¿En qué libros históricos viene? Porque San Judas Tadeo no viene en la Biblia. En tu Biblia incluso. Yo comencé leyendo la Biblia católica y nunca encontré San Judas Tadeo ni ningún otro santo. Al único que encontré fue a Jesús, a Jehová y a su Espíritu Santo. Ellos son los únicos dioses, bueno, el único Dios que está presente en la palabra de Dios, porque no son tres dioses. Es uno mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como nosotros somos la mente, cuerpo y espíritu. La mente es el creador, es Jehová, que posteriormente se hizo hombre, se humilló y se hizo humilde para venir a hacerse hombre y mandó a su Hijo único, Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús fue un ejemplo para nosotros de cómo debíamos de llevar una vida en esta tierra. Y en tan solo 33 años nos enseñó cómo podíamos vivir una vida cercana con el Padre. Y el Espíritu Santo es el que hoy se queda y hoy nos aconseja. Ese es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son a los verdaderos que nos debemos de acercar. Pero nos acercamos a cualquier santo, a cualquier virgen, a cualquier listón, a cualquier ángel. Yo te pido que hagas esta introspectiva. ¿Por qué si a lo mejor tienes una imagen de piedra en tu fuente de la entrada de la casa, ya estoy protegida, porque tengo a la Virgen de Guadalupe en piedra en una fuente y esa es mi protección? En un negocio tengo mi sábila amarrada con hilo rojo para la abundancia y además tengo mi altar a determinado santo, determinada virgen, con flores, con velas para que mi negocio funcione. Ok, respetable. Pero en la palabra de Dios, todo eso se le llama idolatría y desobediencia. Porque en Juan 14:3 el Padre es muy claro, y todo lo que pidan en mi nombre, dice Jesús, Juan 14:13, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y me encanta este refrán: al que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, porque básicamente se resume en esto: el que no conoce la verdad, ojo, mediten esta frase, el que no conoce la verdad termina creyendo cualquier mentira. Otra vez, el que no conoce la verdad termina creyendo cualquier mentira. ¿En qué mentira crees tú que hoy estás creyendo? Porque por un lado le pides a Dios, pero por otro lado no dejas de rezarle a tu santo, a tu virgen. Por otro lado no dejas de tener tu listón rojo. Por otro lado no dejas de leerte las cartas del tarot. Por otro lado no dejas de pedirle a los ángeles, pero sí quieres que Dios resuelva tu problema. Pero tú sigues pidiendo a otros lados. Entonces, Dios está ahí para ti. 365 días del año 24/7. Dios dice que Él nunca duerme y lo dice en su palabra. Es el que nunca duerme porque siempre está velando para cuidarte. Pero Dios a nosotros, al ser humano, pues somos seres humanos, ¿verdad? Y sí nos dio descanso. Y nos dio descanso de decir, tú tienes que dormir. ¿Y cómo a veces dormimos tan en paz y tan a gusto? Y si no duermes en paz es porque estás lleno de afán, porque estás lleno de presión, porque estás lleno de depresión y de depresión, o porque estás lleno incluso de sustancias, ¿no? Te drogaste, te alcoholizaste, no puedes dormir, estás lleno de muchísimas cosas que no te traen paz a tu corazón. Pero si tú estás a cuentas con Dios, vas a tener un descanso reparador que no te va a preocupar en el mañana siempre y cuando obedezcas hoy. Si tú caminas con Dios, Él te va a dar la instrucción a dónde ir y cómo caminar, y no te debes de preocupar por el mañana.
pero vivimos preocupados por el mañana. Y te voy a poner el ejemplo. Fernanda, que está a 5 semanas de que nazca mi tercer hijo, Noé Salomón, así se va a llamar. Noé por su papá y Salomón porque admiro mucho la vida del rey Salomón. Y un día sentí que Dios me dijo, vas a tener un hijo y se va a llamar Salomón. Y yo lo único que le pedí, bueno, si me das un hijo, me encantaría tenerlo el día de mi cumpleaños. Y si Dios quiere, está programado para el día de mi cumpleaños. Así que fue un milagro de Dios. No hay coincidencias. Es la bendición de Dios. Y un día yo me preguntaba todas estas cosas y de verdad me empecé a cuestionar en qué creo y por qué creo. Y entonces yo me veía mi listón rojo y dije, ¿por qué me puse este listón? No, pues porque alguien me dijo, ponte listón rojo para que te proteja. Alguien me dijo, pero nunca le pregunté, ¿y en qué está sustentado este listón rojo y por qué me lo tengo que poner? Y te lo aseguro que si le hubiera preguntado no me hubiera dicho, ay, no, es que la prima de una amiga me dijo que es para la protección. A mi hijo yo cuando nació, mi primer hijo, que ahí no conocía a Cristo, de hecho mi hijo, él me dice, ay mamá, ¿y cuando no conocías a Cristo qué hacías? Y le contaba, lo tenía con un listón aquí, con la famosa cabeza de venado, ojo de venado. Y entonces ahí andaba mi hijo con su manita y con su ojote de venado, según que para que no le hicieran el mal de ojo. ¿El mal de ojo? ¿Qué es eso? ¿Por qué en México sí nos da mal de ojo y en Alemania no? ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe, presente, pasado y futuro. El diablo solamente va a saber tu pasado y te lo va a estar recriminando todo el tiempo y conoce tu presente, y eso por lo que hablas. Pero el futuro no lo conoce, lo adivina, pero no lo conoce. Omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios está en todos lados, todo lo puede, para Él no hay imposibles. El diablo no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. De hecho, el diablo no puede leer tus pensamientos, por eso debes de tener mucho cuidado, y eso viene en la temporada de 2. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas. Porque si tú estás diciendo, ay no, yo me acuerdo cuando decía, ay no, yo no creo en Dios porque nadie lo ha visto. Pues claro que nadie lo ha visto, nadie puede contra su gloria, y luego confirmé esto en la palabra de Dios. Yo decía, y todavía me creía muy sabia, pues yo creo en Cristo porque hay libros históricos que sí hablan de su existencia, pero nunca había leído la Biblia, no sabía quién era Cristo ni qué hizo por mí. Y aquí es algo, me empecé a hacer esas cuestionantes. Caray. Entonces, ¿cómo sí creo en que a lo mejor, ejemplo, un humo de un incienso va a alejar las malas energías, o que una plantita a la entrada de mi casa, o que unos limones van a alejar las malas energías? Sí creo en eso. Nunca me puse a investigar qué hacían los limones para alejar las malas energías, y por qué eso lo hacía, y por qué eso no lo hacen en Japón. ¿Por qué no traen su collar de limones? ¿Por qué si nos vámonos a incluso a Italia, ¿por qué si nos vamos a Italia yo no veo sábilas en los negocios con listones? Y seguramente va a haber muchas personas que hacen otros rituales. Pero en México somos muy de rituales, somos muy de santos. ¿Y qué crees? México es un país muy idólatra. México, la verdad es que, como dicen por ahí, nos bailan súper fácil y nos dejamos ver la cara súper fácil. ¿En quién crees? ¿Por qué crees en ese santo, en esa virgen, en esa cosa, en esa estatua, en esa figura? ¿Por qué crees que hizo por ti? Y entonces, si tienes una figura como yo tenía mi Cristo, y pon tú que ese Cristo se me hubiera roto, entonces ahí se acabó mi fe. ¿Esa figura de yeso era la que me hacía el milagro o quién? ¿O Jesús está presente en todas las figuras de barro que hay, en todas las figuras de madera que hay, en todas las figuras, porque luego lo hacen hasta con cucharas? He visto que hacen cristos y tenedores. ¿En dónde está Cristo? Cristo está en tu corazón, en tu mente, y está todo el tiempo contigo. Y su palabra es muy clara: no harás
Nada, imagen ni semejanza, primer mandamiento. No harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba y debajo del cielo, nada. Es que yo me imagino que Jesús es así y entonces me mando a hacer un cuadro de Jesús y le pido al cuadro. Y aquí viene, es una mentira, de verdad, y es una necedad en donde de repente hay ciertas religiones en donde dicen, yo no alabo ni adoro a ninguna imagen. No alabas y adoras a ninguna imagen y por qué las traes cargando en procesiones y les vas pidiendo milagros. ¿Por qué? ¿Por qué las alabas? ¿Por qué las veneras? ¿Por qué las adoras? Que al final es sinónimo. Yo te invito a que estudies tus palabras, lo que tú dices. Culpan a Dios de todo, pero no se acercan a Dios y no lo conocen. Es que Dios me quitó a mi esposo, Dios me quitó a mi mamá, Dios me quitó a mis hijos, Dios me quitó mi economía, Dios me quitó el trabajo y entonces todo el tiempo, y Dios, y le echamos la culpa de todo lo malo. Pero en algún momento nos hemos puesto a reconocer quién es Dios y a saber qué hizo por nosotros, ¿no? Para echar culpas estamos buenísimos. Para conocer la verdad nos da flojera. Y mejor lo que nos dijo el primo de un amigo, nos contamos la misma historia y nos creemos esa historia falsa y nos creemos esa mentira. Como algunos de ustedes saben, yo me dedico a capacitar a agentes de seguros y de inversiones. ¿Y quién creen ustedes que son los que más critican la inversión? ¿Quién más critica la inversión y le dice a otro, no inviertas porque es un robo y un fraude? ¿Quién creen que es el que más critica? El que nunca ha invertido en su vida. Es el que más critica porque no conoce, porque habla desde su ignorancia. El famoso que dicen los seguros no pagan es porque nunca han tenido un seguro y porque se dejaron llevar por lo que les contó la prima de una amiga o la comadre y nunca se han ido al contrato para ver si un seguro cumple o no cumple. Deja de llevarte, querida y querido, deja de llevarte por comentarios de los demás. Ya no te lleves por esos comentarios, por lo que dijeron los demás. Si tienes una duda, pregúntasela a Dios. Y yo siempre te voy a recomendar que lo hagas de esta forma. Creer en vírgenes, Biblia. ¿Qué pasa si creo en vírgenes? Biblia. ¿Qué pasa si creo en amuletos? Biblia. Se lo puedes preguntar a ChatGPT o se lo puedes preguntar a Google y vas a encontrar muchos fundamentos bíblicos para todas tus dudas. Yo hoy te pregunto, ¿a qué santo le estás rezando? Porque si le estás rezando a cualquier santo, es que aún no conoces a Dios. Y si piensas incluso, y es un proceso, yo lo sé, hermosa, yo dejé de quitar imágenes, yo dejé de poner mis imágenes y mejor dicho, empecé a quitar todas las imágenes después como de 5 meses que empecé a leer la palabra de Dios, porque yo era berrinchuda y decía, yo no voy a tirar mi Cristo, el que me ha acompañado tantos años, no quiero. Nadie me obligó, nadie me dijo, en la iglesia que yo iba nadie me obligó, no permitas que te obliguen a ti, es por convicción, otra vez no por obligación. Pero cuando conocí la verdad, y lo dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Él es la única verdad. Él es el único camino y Él es la vida. Porque cuando comienzas a creer solo en Él y a deshacerte absolutamente de todo lo que idolatras, comenzamos a descubrir realmente la libertad, la paz, el gozo y la plenitud. Ten mucho cuidado porque al que 2 amos sirve, con uno queda mal. Y por un lado estás pidiéndole a Dios que sane tus finanzas, que sane tu matrimonio, que sane tu paz, que sane tu mente. Por un lado se lo estás pidiendo, pero por el otro lado sigues teniendo a quien idolatrar. Sigues teniendo figuras, sigues teniendo amuletos. Y te voy a decir un testimonio que a mí me impactó. Me lo contó una persona y me impactó. Ella llegó se fue a limpias por Chalma, quien conoce, se fue a limpias, creía en muchos santos, se fue a leer el tarot, todo lo que seguramente tú y yo hicimos en algún momento de la vida o alguna de las prácticas, hoy conoce la palabra de Dios y se le han revelado muchas verdades. Y dice que soñó
soñó con Jesús. Y de una forma, porque Jesús todo mundo lo imaginamos como en las películas, así, todo, ay, no sé, lo ponen como triste. No, hombre, Jesús cuando pisó esta tierra, bromista, alegre, también rudo y confrontativo, porque era de carácter fuerte, físicamente. Y en este sueño estaba Jesús y le decía, te perdono lo que hiciste porque no conocías mi palabra. Y le mencionó todo lo que hizo. Te perdono que te fuiste a leer las cartas porque no conocías mi palabra. Te perdono que te fuiste a hacer limpias porque no conocías mi palabra. Te perdono que hayas tenido contacto con ángeles porque no conocías mi palabra. Te perdono tus amuletos porque no conocías mi palabra. Te perdono los rituales que hiciste porque no conocías mi palabra. Pero hoy que la conoces, deshazte de todo eso. Y dice que ella se despertó y empezó a buscar en su cajón, que una vez le regalaron una muñequita que de la buena suerte la tiró. Se acordó de unos botes que una vez le recomendaron, que gente que le estaba haciendo mal anotara los nombres y en unos botecitos congelara los nombres. A eso le recomendaron ese ritual. Y dice que esos botecitos llevaban un montón de tiempo en el congelador, pero con ese sueño Dios lo puso en su mente y fue por los botecitos y los tiró. Y se empezó a deshacer de todas las imágenes que tenía en casa, de todo. ¿Por qué? Por convicción, porque Dios le habló a esa persona. Si hoy Dios te ha hablado en este episodio y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y estás dispuesta a tener un cambio verdadero y no ser tibia, o frío o caliente, dice el Señor, pero decídete, tibios no. Si quieres seguir teniendo tus imágenes, adora tus imágenes, sigue haciendo los rituales que estás haciendo. Pero no le eches la culpa a Jesús, a Cristo. No le eches la culpa de cómo te está yendo en tu vida. Pero si quieres entregar tu vida para conocer a Dios y realmente vas a conocer al único dador de vida que es Jesús, deshazte de todo lo demás y lo único que necesitas es la palabra de Dios y su compañero y tiempo para tener comunión con Él. Él no te pide nada más. Él no te pide sacrificios, Él ya se sacrificó por ti. Él lo que te pide es tu tiempo. Él lo que te pide es la comunicación contigo, porque Él lo único que se place es comunicarse con nosotros. Y aquí es donde te vas a llevar una tarea. Y aquí también anoté al Sagrado Corazón de Jesús. Oye, pero es que el Sagrado Corazón de Jesús es Jesús, pero con un corazón grande. Yo luego no entiendo eso. Ni siquiera sabemos qué significan los santos. Ni siquiera, hermosa. ¿No te pasa? Es que yo le pido a la Santísima, a la Virgen de Fátima, porque mi abuelita le pidió. ¿Y quién es la Virgen de Fátima? ¿En qué parte de la Biblia viene? No, pero es que un día se apareció en una tortilla y así, ¿no? O sea, porque a veces hacen apariciones y muchas veces no te voy a decir que son irreales, muchas veces son reales, pero ya te dije por qué. Porque el diablo nada más hace sus fechorías y anda haciendo sus maldades para que creas. Sí, tú sigue creyendo que en ese pedazo de pared se apareció la Virgen, en ese pedazo de pared se apareció un santo, sigue creyendo, pero no te acerques a Cristo, porque si te acercas a Cristo, le crees y solo lo sigues ahí, el diablo te va a perder. Y entonces sí, cuando te empiezas a acercar a Cristo, vas a ver cómo el diablo te empieza a atacar, haciéndote creer que Cristo no es la respuesta, porque no quiere soltarte, porque te tiene bien agarrado. Pero si tú te plantas en la verdad, comienzas a leer la palabra de Dios, vas a notar cómo Dios te empieza a librar de todas esas cadenas y comienzas a sentir lo que es la verdadera libertad, plenitud y gozo, fuera de toda idolatría, hermosa. Y nos vamos a llevar de tarea esto. Sí te pido que lo leas, por favor. Te pido que lo leas. Nos vamos a Isaías 44, del 9 hasta el 20. Isaías 44, del 9 hasta el 20. Voy a leer una partecita ya para terminar. Escucha. Espíritu Santo, revélanos esta parte, por favor. Qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que terminan todos avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios?
un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un dios. Imagínense, hay fábricas de dioses prácticamente. Y este texto es muy profundo, que sí quiero que lo leas tú, por favor, porque de verdad, si tú te vas a leer Isaías 44, del 9 al 20, y déjame en los comentarios qué te habló Dios en este versículo, porque para estudiarlo necesitaríamos todo un episodio completo. Pero te pido que lo estudies, por favor. Si quieres encontrar la verdad, estudia Isaías del 44, 9 al 20. Termino con este salmo, Salmo 115 del 4 al 8. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. De su garganta no sale ningún sonido. La gente que los hace llegará a ser igual que ellos. También todos los que en ellos confían. Primera de Corintios 10:14, huye de la idolatría. Isaías 42:8, yo soy Jehová, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie ni doy la alabanza que me pertenece a imágenes esculpidas. No es por obligación, sino por convicción. Deseo que conozcas tan profundo a Dios, que dejes toda idolatría, que dejes toda imagen y te atrevas a seguir el único camino, el verdadero, que es Cristo. Hermosa, no olvides estudiar Isaías del 44, 9 al 20. Si realmente quieres conocer la verdad, estudia esto y deja la idolatría a un lado. Deja de rezarle a cualquier santo y mejor acércate al camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.